Junquera y Juan Duarte. Su término municipal tiene unos 55 kilómetros cuadrados y se extiende desde el Peñón de los Enamorados y Tajo de la Caína, en la Sierra de las Nieves, hasta la unión de los ríos Grande y Joró. Se encuentra situado a 681 metros de altitud y su distancia con la capital malagueña es de 61 kilómetros. De los 9 pueblos que pertenecen a esta zona declarada en su día por la UNESCO Reserva de la Biosfera, bien podríamos afirmar que Junquera es el que posee el primer y más importante pinzapar de este lugar, ocupando una superficie de 1000 hectáreas, por lo cual bien puede ser en este caso la cuna del pinzapo. Indudablemente, este entrañable pueblo de la Sierra de las Nieves posee una armonía en su conjunto que nos hace volver de nuevo a visitarle, ya que junto a la hospitalidad de su gente se une su variada gastronomía y su rica repostería, con las que podemos conjugar a la vez con su delicioso vino mosto del terruño. Todo esto y mucho más nos llevó hace algunos años a realizar un documental sobre este pueblo, y a él hemos vuelto de nuevo invitados para realizar un nuevo documental, en este caso sobre un junquerano en concreto. De él nos habla quienes le conocieron en vida y también otros que sin conocerle se interesaron por los acontecimientos que su joven vida tuvo y que le ha deparado su beatificación llevada a cabo en Roma por el Santo Padre. También deseamos hacer constar que, al igual que ha ocurrido en otros documentales con quienes han aparecido para contarnos cosas, en este se dan las mismas circunstancias, motivo por el cual son nuestros invitados los responsables directos de su palabra. Bien, nos encontramos en la casa natal de Juan Duarte, y para que nos hable de ella, de su cometido, de su historia, nada mejor o nadie mejor que un junquerano de pro como nuestro amigo Manolito. Manolito para los amigos, Manuel Vera Duarte, una joya, un lujo para este entrañable pueblo de la Sierra de las Nieves. Bien, Manuel, háblanos de este lugar todo cuanto te sea posible. Bueno, pues como ha dicho Cristóbal, nos encontramos en la casa natal de Juan Duarte. Esta casa, que ha costado mucho trabajo conseguirla y llevarla a cabo con la rehabilitación, pues esto era un sueño y una idea que tenía don Pedro Sánchez Trujillo, este párroco de Málaga, que ha luchado mucho por conseguir esta casa, que en Junquera tuviéramos esta casa onográfica, toda la familia Juan Duarte. Esta casa se ha conseguido a través de muchas luchas de donativos, de gente del pueblo, gente de fuera, muchos devotos de Álora, porque en Álora hay mucha devoción de Juan Duarte. Y también se ha conseguido un donativo muy grande de un señor de Madrid, que nos ha dado 50.000 euros. La casa ha salido por unos 70.000 euros, aún queda algo por pagar. Esperemos que se llegue a conseguir este sueño y se realicen todos los pagos que queden, porque después, tras comprar la casa a unos familiares directamente de Juan Duarte, pues había que rehabilitarla y son muchos gastos económicos, lo cual todo lo estamos haciendo a base de donativos. Hoy la casa pues se encuentra para visitar todo el que venga, es gratis totalmente la entrada, tan solo que la gente que viene pues se queda muy contento de ver la casa y si pueden depositar un donativo lo dan. Esta casa está a disposición de todo aquel que quiera venir, a la hora que venga estamos dispuestos, se le enseña. Y ahora próximamente don Pedro, que es el luchador de esta casa, pues espera que con esto se cierre ya todo el proceso de Juan, porque ya que el 28 de octubre va a ser beatificado en Roma. Manolito, la casa Juan Duarte, aquí nació él, la casa natal. La calle
¿Qué nombre tenía antes porque creemos que lleva su nombre también, ¿no? Sí, se llama calle Seminarista Duarte. En Junquera normalmente yo siempre la conocía como Juan Duarte, pero también le decimos la calle Adelante. Creo que antiguamente era calle Adelante, hasta que le pusieron Juan Duarte. Seminarista calle Juan Duarte Martín. Ajá. ¿Qué familia tenía Juan en cuanto a los más allegados? ¿Hermanos, padres? Juan son 6 hermanos, era. Juan era el segundo de la familia. Y tan solo vive hoy con 86 años Carmen, que está de monja en Ronda. Manolito, a la hora de restaurar esta casa, la casa natal de Juan Duarte, ¿habéis conservado al máximo de ella o ha cambiado mucho? No, hemos tratado de rehabilitar lo máximo que se pueda conservar de la casa, que yo creo que ha quedado casi todo como estaba. Hay muy poca reforma se le nota de la rehabilitación que le hemos hecho. Además han venido familiares que hace muchos años que no venían a la casa, porque la casa está cerrada casi 40 años. Y cuando que se han quedado impresionados porque está como estaba entonces cuando Juan vivía aquí. Cuando a través de la beatificación ya creemos que incluso cobrará más importancia a este lugar, ¿crees tú que incluso tendréis que poner un horario de apertura para ser visitada? Hombre, yo creo que sí, de la casa se inauguró el año pasado, el 15 de noviembre. Y son muchos los peregrinos que vienen de muchos puntos de la provincia a visitar la casa. Últimamente no tiene horario, pero vaya, aquí en el pueblo nos conocen y localmente no nos localizan, pero ya después de la beatificación, que creo que será un punto más de visita para la gente más informativa, habrá un horario mañana y tarde. Hay una serie de muebles, no sabemos si son comprados posterior o muchos de ellos es que estaban en la casa y los habéis restaurado para que siga decorándola. Lo que es el mobiliario, algunos estaban aquí en la casa, otros son de la época de entonces y lo tenían la familia. Y entonces la familia, aún quedan algunas cosas por ahí por recoger, no sé si lo van a donar o no, son las que han donado la donación, y algunos vecinos, que también son muy devotos de Juan Duarte, han dado también algunos enseres de aquella época. Aparte de la hermana, que es monja de clausura, de Juan Duarte, ¿hay una familia ramificada o está muy construida en cuanto a que hay pocas familias, en este caso ya a través del tiempo de Juan Duarte aquí en Junquera? No, sí quedan muchos familiares. Juan Duarte tiene muchos sobrinos. Porque ya el hecho eran 5 hermanos, uno de ellos no tuvo hijos, pero los demás sí, y queda sobrino, hijo de sobrino, que la familia Duarte es muy grande, y por los Martín también, tiene una familia larga. En cuanto a Martín o a Duarte, pero en este caso sobre Duarte, es un apellido que digamos que en los junqueranos abunda por su conexión sanguínea o es porque coincide. No, por conexión sanguínea. Somos la rama Duarte, es muy intensa en Junquera, ya muy retirada, pero es la misma, del mismo apellido todo, venimos todos del mismo apellido, la misma familia. Manolito, en la casa, dentro de lo que es una casa, digamos, humilde, tiene incluso un portón lateral para las bestias. Creemos que en aquel tiempo, a juzgar porque no habéis modificado mucho, si restaurarla, era una casa, digamos, en clase pobre con algún apaño. Sí, era una casa pobre de gente de campo, campesinos. Ellos vivían del campo, tenían fincas y los padres vendían los productos y tenían bestias, y principalmente había una bestia también para Juan, cuando se iba a Málaga, hasta Pizarro tenían que llevar en bestia porque no había carretera para llevar las cosas para el seminario. Y entonces ellos utilizaban la cuadra y tenían 2 bestias, porque tenían muchas fincas y vivían del campo, eran personas pobres, humildes, pero trabajadores en el campo. Ajá. Recuerdo, hay una persona muy mayor que tiene cierto parentesco y no recuerdo exactamente la edad, pero que estuvimos hablando con él en otro documental. Sí, ese es el cuñado Antonio Toledo, que tiene ya, pues en abril cumplió 100, lo que va de año, 106 meses más o menos, 105 tiene de edad. Quiere decir que a la otra casa que hemos estado anteriormente en otros documentales, ¿la familia se pasó de esta a la otra? ¿O ya la tenía o otro familiar? No, esta aquí siempre han vivido ellos. Y después ya cuando Antonio se casó, se fueron a vivir a la calle Calvario. Pero después, estando ya los padres enfermos, Antonio y la mujer se vinieron aquí un año o 2 a vivir para cuidar a la madre. Hay personas mayores, lógicamente recordarán a Juan Duarte, tú que estás metido en tantos temas de lo que es el pueblo en general, no solo en Juan Duarte,
sino en toda la vida y por haber, la historia del pueblo. Algunos quedan todavía mayores que te han comentado algo sobre Juan de chiquillo o de cuando era seminarista. Hombre, yo no he tenido que ir más lejos porque Juan Duarte es familia mía. Era mi abuelo, Pedro Duarte, primo hermano de su padre y tal. Y siempre he sabido la historia de Juan. Y hay muchas personas mayores que recuerdan cosas de la vivencia de Juan Duarte cuando venía del seminario. Era una cosa que la gente lo esperaba, y los niños mayormente más, porque entonces no había las chucherías que hay hoy. Le traían un caramelillo, y los niños se volvían locos, le hacía procesiones, le daba catequesis, incluso iban a porticate de excursión, que se esperaba a Juan Duarte que viniera los días aquí de vacaciones al pueblo. Pero son mucha gente las que hablan de Juan, vaya, cuentan muchas cosas de buenas, siempre de Juan Duarte. Esto se ha restaurado, se hace visitable. ¿Hay alguna forma, porque esto también necesita un mantenimiento, de llevarlo a cabo? Hombre, ahora mismo hay un número de cuenta para aquellas personas que quieran dar un donativo para terminar de pagar, porque es que la casa todavía tiene algunas deudas de la rehabilitación y de la compra de la casa. Este hombre, Pedro, ha hecho mucho esfuerzo y está trabajando mucho por eso, porque llega a cabo, y esperemos que la gente, pues... Pedro, te refieres al padre Pedro Sánchez Trujillo, que es párroco de una iglesia en Málaga, no recuerdo la barriada de Tiro Pichón. Exactamente, la barriada de Tiro Pichón, que es el que está llevando incluso los casos de beatificación de Málaga, de los mártires. Juan, que está... don Pedro cada miércoles se va al archivo militar a buscar datos sobre Juan, y ahora está también buscando datos sobre Miguel Jiménez y José Toledo, para hacer un proceso diocesano, para el día que lo conceda ese proceso, pues pasar los restos a la iglesia. Los otros nombres que nos da, ¿qué relación tiene con Juan Duarte en cuanto a parentesco aquí del pueblo? Esos eran dos jóvenes seminaristas aquí también de Junquera, que también le pilló en aquellos días aquí, también se lo llevaron detenido el 7 de noviembre del 36. Lo que pasa es que a Juan se lo llevaron para Álora y a ellos se lo llevaron camino del Burgo Ardales. Murieron ahí también asesinados y muy mal, hicieron un martirio también muy mal. Y estos chicos se encuentran enterrados aquí en el cementerio de Junquera. Bien, pues hasta aquí hemos llegado en nuestra entrevista con Manuel Vera Duarte, nuestro amigo Manolito. Muchas gracias, porque siempre nos recibe no solo con los brazos abiertos, también con tu corazón grande y generoso. Queridos televidentes, y tras agradecer a nuestro amigo anfitrión, extraordinario anfitrión Manolito, os invitamos a seguir o a dar en este caso un paseo por las bellas calles de este pueblo de la Sierra de las Nieves, que se llama en honor a lo que antiguamente aquí había y se criaba mucho, Junquera, Junco. De ahí le viene su nombre, uno de los pueblos más importantes de la Sierra de las Nieves. Y no solamente eso, es cuna del pinzapal más importante de toda la comarca. Y seguidamente, por aquello de la magia de la televisión, nos trasladamos a Ronda, otro gran pueblo, a un convento de clausura de las hermanas carmelitas descalzas. ¿Y por qué? Porque hemos localizado, hemos conseguido el permiso y amablemente nos lo han concedido para hablar con Carmen Duarte Martín. ¿Y quién es Carmen Duarte Martín? La hermana, la única heredera más cercana al beato Juan Duarte. Bien, familia, nos encontramos en un bello pueblo malagueño cargado de historia, de vida propia. Quizás el pueblo, uno de los más importantes de la provincia malagueña. Ronda, por supuesto. Hemos llegado hasta aquí porque hemos sido invitados a realizar un documental sobre una persona, un vecino muy importante de Junquera. Aunque él ya no vive, tampoco le gustaría que dijésemos que es muy importante, pero es así, por su vida, por su mundo, por el pasado. Juan Duarte. ¿Y por qué estamos aquí en Ronda? Pues porque la persona más cercana a Juan, una hermana suya, ha tenido, la gentileza, ella y su congregación, de invitarnos para comentar un poquito de su vida íntima, de su vida familiar.
Ella es la hermana carmelita Carmen Duarte Martín. Gracias por recibirnos tan generosamente. Sí, muy contenta. En esta mañana rondeña, que cae el sol y hace un aire fresquito, pero cae el sol ya a pedazos, como se suele decir. Hermana, ya le hemos explicado en qué consiste. Estamos muy contentos y felices porque usted nos va a hablar de su hermano, es la persona más cercana, de aquellos momentos, de su niñez, de su familia. Usted nos habla de sus padres y, en fin, de su pueblo, si también le apetece. Y, sobre todo, pues a nuestros televidentes les interesará saber incluso la edad que usted tiene en estos momentos. Pues de mi niñez, ya saben que nací el año 20, voy a cumplir 87 años en noviembre. Pues cuando mi hermano se fue al seminario, tendría yo, no sé si 4 o 5 años. Nací el año 20 y él se fue al seminario el 25. Ajá. Él entró en el seminario el 25, a los 13 años. Ajá. Y es claro, pues yo de su venida al seminario, pues me acuerdo que mis padres estaban preparando, porque entonces no había ni coche ni hasta pizarra. Claro. No podíamos coger el tren. Y entonces pues, preparaba las bestias con todo lo hasta llegar a pizarra Para coger el tren. Para coger el tren, para llevar al niño al seminario. Para ingresar en el seminario. Sí, para Ajá. Ajá. Entonces mi padre pues, fue a pizarra, que los dos cogieron el tren hasta el seminario. Y el chiquillo pues dice que ha estado muy contento. Yo apenas, porque era muy pequeña, me di cuenta de a dónde irán, a dónde irán. No sabía yo dónde iban. Yo sabía que había mucho trapicheo de manta, de maletas, de cosas. Bueno, y después pues ya me enteré que se habían ido al seminario. Ella, su hermano Juan, fue creciendo y usted también, sí. A partir de los 5 años, él visitaba el pueblo o visitaba ahí a él. ¿Quién él? Oh, era muy yunquerano. Y eso, él de pequeño hacía muchas procesiones con todos los chiquillos. ¿Sí? Sí, eso era su encanto. Ajá. Eso. Y la escuela, él no perdía escuela. Ajá. Era inteligente mucho, lo que yo no soy. Y su escuela no la perdía. Pero después le gustaba el juego con los chiquillos de la calle. Hacían procesiones por la calle con Santito, que vamos, que ellos, lo de Semana Santa, lo de esto, la cruz, vamos. Y tenía los chiquillos así. Vamos con Juan, que nos hace distraer muchísimo por ahí. Ajá. Y le gustaba mucho a los chiquillos de Junquera. ¿Su padre, hermana, aceptaron la religiosidad de Juan? Oh, muy bien, muy bien. Sí. Ellos no se oponían ni a la suya, ajá, ni después a la mía. Ajá. Yo no pensaba de quedarme en el mundo, o sea, mis padres me estaban criando para Juan. O sea, que el día que Juan estuviera en un pueblo, tenía yo que estar con él para asistirlo en todo. Ajá. En las comidas, en la ropa, en ajá, todo. Yo tenía 15 años entonces. Ajá. El año ese, hasta noviembre no cumplía los 16. Pero cuando saltó el movimiento tenía 15 años. Y a él se lo llevan en noviembre y yo unos días después cumplí los 16. Ajá. Pues bueno, pues ya mis padres me tenían para eso, para hermana de Juan. Pues yo pues
encantada, yo ya no pensaba en otra cosa, nada, pues me voy con mi hermano, pues estupendo, a un pueblo, pues, Claro. lo que pasa a la juventud. Claro, claro. Y bueno, y vino el movimiento, y ya me echó eso, y entonces yo digo, pues yo me quiero consagrar al Señor. Ah, sí, ya surgió a través de Juan, del sacrificio de Juan. Él se conoce que del cielo, el día que subió al cielo, diría, esa tonta que va a hacer aquí. Influyó, eso es. Qué Yo bárbaro. creo que fue, porque yo ni conocía el Carmelo, Nada, ni conocía monjas, Nada. porque allí en Junquera no hay monjas. claro. Una vez iban las hermanas de los pobres a pedir, pero ya está. Pero yo decía, yo no me gusta monja calle, de la calle, no, No, de clausura. de clausura. Ah, como un sacrificio incluso. De Quizás clausura. Juan ya fallecido. Sí, sí. Porque buscaba yo un poco, ni no sé. sabía que había monjas de clausura. Yo Claro. conocía a la hermanita de los pobres que iban Claro, claro. pidiendo. Pues yo no me gustan las monjas de la calle, yo no puedo. No. Y yo, donde fui a hablar con el párroco, que era don Antonio Segovia. Ajá. Y yo le dije, padre, mire, yo quiero ser monja, pero de la calle no. O sea, de clausura y carmelita. Pero yo ni sabía Qué bárbaro. si había orden carmelita, si había... No lo sabía. Y entonces dijo el párroco, dice, pues mira, Carmen, tú escribe a Málaga que hay carmelita. Yo escribí a Málaga, era la madre Inés, me parecía que era. Y me contestaron muy bien, todo lo que necesitaba de dote, de ropa, todo. Y yo contentísima, pues sí, mi padre me lo da, todo lo que me le pida. Mi padre la cuenta que me dijo, mira, tú todavía eres joven, porque 17 años. Cuando se case Dolores, que era la mujer de Antonio, Sí, sí. cuando se case Dolores y se case José, tú que eres la última de casa, quiero que salga la última de casa. Y entonces había un respeto a los padres, Claro. o que lo que dijeran ellos y Era ya lo está. que valía. Y aunque yo quisiera hasta los 21 años que Claro. cumplía, no, pues no me podría venir. Y dice, va, en cuanto se case el último, tú te vas. Otro. Y se casó el último José el 22 de noviembre del 40. Y él dijo, bueno, le digo a mi padre, ya Carmen puede ir arreglando los papeles. Y ya te puede ir cuando quiera. Hermana, ¿cuántos años usted entró de clausura en este convento? En este convento. ¿Y cuántos años hace? ¿Cuánto lleva usted? Pues del 41. Ah, en el 41. El 41 entré. 66 años. 66. Qué bárbaro. Y no he salido nada más que al médico. Al médico. Al médico ya tenemos que también. Hermana, ¿cómo se enteró usted del proceso de beatificación de su hermano? ¿Cómo lo recogió usted? ¿Cómo lo sintió? Pues yo ya estaba aquí, porque el proceso me parece que era con don Ángel Herrera. Ajá, el obispo de Málaga, el que fue cardenal. Sí. Don Ángel Herrera. Claro. Yo ya estaba aquí, pues me dio mucha alegría, Claro. ¿verdad? Fueron a Junquera, hablaron con todos mis hermanos porque aún vivían. Sí, y familiares, incluso de Álora, según don Pedro nos ha contado, Sí, y sí, todo, sí. porque tiene un proceso larguísimo. Larguísimo. Y los padres agustinos han ido, se han hecho cargo de la... Sí, sí, de la beatificación, del proceso. Del progreso, ellos lo han meneado todo. Ajá. Porque claro, mis hermanos, ellos eran de campo. No, ¿Cuántos hermanos, aparte de Juan y usted, cuántos eran? 6. Vamos con él 6. Ajá. Ya quedamos 5 nada más. Ajá. Yo cuando me vine dejé a mis hermanos y a mis padres. Ajá. Porque
Eran 5, quedamos 5, porque cuando murió Juan, pues quedamos 5. Hermana, ¿hay un momento en su vida, usted a nivel de familiar más cercano a Juan, usted guarda en su memoria ese momento en que usted ve por última vez a Juan cuando se lo lleva o algo? Ya, la última vez que lo vi fue el día 6 de noviembre, antes de acostarse. Estuvo desde... Él llegó a Junquera del seminario de vacaciones de verano el día 17 y el día 18 estalló el movimiento. Ajá, de julio. De julio. El día 17, las vacaciones de verano. por la tarde. Claro. Hay un momento allí en su casa en que está ahí la familia cuando vienen para llevarse a Juan. Sí. Un momento que usted lo recuerda. Él se despidió. No estaba yo en casa. Porque yo, bueno, pues me puso mi madre con una mujer, sí, que sabía bordar. Ajá. Y dice, mira Carmen, como tú le tendrás que arreglar la ropa a Juan, te vamos a poner ahí. Y tú vas a bordar y a enseñarse a coser. Y sí, a coser. Y yo, pues, cuando a las 9, pues ya salía de casa. Ajá. Y cuando llegué ya se lo habían llevado, porque se lo llevaron a mediodía, ajá, que todavía yo no había llegado para nada. Claro. Y cuando llegué, vi a mi madre hecha un mar de lágrimas y chillando y eso. Claro. Y ¿qué se ha llevado Juan? Claro. Pues claro, pues yo... Y entonces mi hermana mayor, Ana, pues dice, Carmen, tú vas a venir conmigo, que vamos a ir a ver si podemos ver a Juan cuando lo prendieron. Ajá. O sea, a él lo prendieron. Sí. Y lo dejaron allí con una patrulla de milicianos. Sí. Y otra patrulla fue al campo por mi padre. Ajá. Y mi padre se lo llevaron con él. Ajá. Se lo llevaron cuando llegaron con mi padre a la casa, pues ya se llevaron a mi hermano a prenderlo. Y en el presillo estaba mi padre. Con él, con Juan, 2 seminaristas más, José y Miguel. Uno tenía 19 años y el otro tenía 26, porque la madre lo estaba librando como hijo de viuda, para que no tuviera que perdiera estudio. Perdiera el servicio militar. Eso. Hermana, según la historia, y cuentan personas muy cercanas, ya con la edad vuestra, que su hermano hasta el último momento de lucidez incluso perdonaba. Sí. Usted, ya con el paso de los años, la lógica forma de pensar a nivel religioso, usted recuerda aquellos momentos, pero en usted, ¿qué fluye? ¿El espíritu del perdón también como su hermano? Sí, yo perdono, pero... Usted no olvida en cuanto es imposible. Pero yo, como me vine ya, pues, y ya religiosa, yo no puedo tener nada con nadie. Entonces todavía estaba en el mundo. Y claro, pues, las personas algunas, pues, tuve un poquito, pero una vez que soy religiosa, yo no puedo tener rincón con nadie. Tengo que perdonar y ya está. Ajá. No me queda remedio de otra cosa. Y lo hago por amor de Dios, ¿verdad? Ajá. ¿Qué le iba a decir? A mi hermano lo vi en el presidio, un presidio. Y en los militares, los milicianos, pues estaban comiendo y le tiraban cosas. ¿Se refiere usted cuando estaba en Junquera?
Cuando, el día que lo prendieron. Ajá. El día que Porque lo- después pasó ya a Álora. Sí, Ajá. aquella tarde. Entonces usted fue a verlo, A verlo. porque era su hermano. Me y estaba deja- no, fui con mi hermana la mayor, yo sola no iba. no podía. Y fuimos las dos a ver a mi padre y a ver a mi hermano. Claro, claro. Y era una OXP lo que le decían de cosas. A mi padre le decían que era un canalla, porque haberle dado esa carrera a un hijo, Qué bárbaro. eso no lo debía de haber hecho nunca. Debía de haber uno como nosotros, así, con estrellas, con... Vamos, una cosa. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y entonces ya mi padre tenía un primo hermano que era el alcalde entonces de Junquera. Y mi padre se fiaba mucho de su primo. Y entonces llegó mi padre a casa y Juan, porque el primo se conoce a mi primo con los 6, pero al Juan no. Llegó sin mi hermano Juan, y Juan dice, me han dicho que ya lo echaron, que ya vendrá para abajo. Sí, sí. Pero no llegó. Y se puso muy malito, mi padre estaba como paralítico, vamos, después se recobró. Sí, sí, se pero, recuperó. Sufrió mucho. Ujú. Me dejé ahí y fuimos otra vez por la tarde y ya no nos dejaron entrar. Y por la anochecer, pues creo que se lo llevaron ya. Para Álora. Una muchacha que del balcón lo veía, dice que le daban con la culata del furcide, una de golpes y ellos no se echaban. No. Viva Cristo Rey, el Señor tiene que reinar. Vamos, eso. Pues muchas gracias, hermana Bueno, Carmen. sí. Carmen, hermanas Carmelita Carmen Duarte Martín. Carmen Duarte Martín. En religión, vamos, el nombre de Carmen Duarte no lo pierdo, pero en religión me llaman Carmen de Cristo Rey. Ajá. Por morir mi hermano. La expresión de su hermano. en la Diciendo viva Cristo Rey. Pues ha sido un placer. Y yo igual. Bien, y tras un breve recorrido por las calles de este pueblo entrañable, Junquera, nos trasladamos para conversar con el padre Pedro Sánchez Trujillo. Bien, nos encontramos en la iglesia, en una iglesia malagueña, en la parroquia de la Sagrada Familia del Tiro de Pichón, de un barrio muy antiguo, muy malagueño de Málaga. Y estamos aquí porque vamos a conversar un ratito con su párroco, don Pedro Sánchez Trujillo. Nos han invitado una familia, vecinos del pueblo de Junquera, para que hagamos un documental sobre una persona determinada. Y el visitarlo es porque nos consta que está muy enterado del tema y de la vida de esta persona que él mismo nos lo va a decir. Y le vamos a preguntar quién es esta persona, y nos dirá su nombre y el porqué de este documental sobre esa persona determinada. Me preguntan por Juan Duarte Martín. Exactamente. Sí, es un muchacho de Junquera que con 13 años se fue al seminario y que en el 36 es ordenado de diácono. Después martirizado en mi pueblo, Álora, allí en el Arroyo Bujía. Juan es un muchacho como cualquiera de su pueblo, un muchacho con una gran vitalidad, era un muchacho sencillo, un muchacho pues estudioso, muy arrimado a la iglesia. Sus padres eran unos labradores y quería ser sacerdote. Y se fue al seminario con 13 años, en el seminario que había hecho el santo obispo don Manuel González García, que ya es beato.
Cuando la quema de convento en el 31, a él le sorprende en la iglesia de la Merced, que tuvo que salir, cuando se incendia, tuvo que salir y se libró de milagro. Sobre el 18, por ahí, él se va a su pueblo. Allí le sorprende el alzamiento militar. Y está allí en su pueblo. El cura pues no está, porque ya en Semana Santa del 36 pues habían entrado un grupo de estos extremistas en la iglesia, habían interrumpido el culto y la gente que adoraba al Santísimo, y después cerraron la iglesia. El sacerdote don José Lanza se ausentó, se fue a Antequera, pero cuando en julio vuelven los seminaristas al pueblo, él quiere estar con los seminaristas. Y allí está, pues él sigue, porque ya era diácono, él sigue con la sotana puesta por las calles. El ambiente ya era un ambiente bastante tenso, bastante conflictivo, bastante agresivo, y la familia quiere que se quite la sotana, y no quería quitarse la sotana, y entonces pues hasta a don José lo matan en los primeros días de agosto. No cuento cómo fue la muerte del párroco, verdaderamente horrorosa, y él está pues esos meses de agosto y septiembre y octubre. La familia pues se lo lleva al campo para quitarlo un poco. Otras veces se quedaba allí en la casa, en el pueblo, y como empezaron a practicarse registros y a detener personas y a asesinarlas, pues al padre se le ocurre en la casa de construirle como un pequeño zulo. Era una pocilga debajo de una habitación que tenía un techo de madera, y el padre le hace un boquete para que cuando llegasen a llamar para hacer un registro, él se pudiera esconder allí. El boquete lo tapaban con un bidón. Él no quería, le parecía que hay una cobardía, pero como la madre, las hermanas y los hermanos y tal, él se escondía, y así en varios registros no lo encontraron. Pero un día pues que hacen el registro, después él se asoma a la azotea para respirar un poco cuando terminó aquel registro, pero una vecina suya ve que estaba allí y lo delata al comité. El comité entonces envía milicianos, tengo los nombres de quienes fueron a detenerlo, y se lo llevan. También detuvieron en aquel día a otros dos seminaristas, Pepe José Merino y Miguel Díaz Jiménez. Se lo llevan al calabozo, que está junto a donde hoy está el ayuntamiento en Junquera, y de allí se lo llevan al Burgo, a los tres al Burgo, con otros también del pueblo. En el Burgo matan a Merino, Pepe Merino, y a Miguel Díaz Jiménez. A Merino le obligan a cavar su fosa, y después lo matan a hachazos. Y Miguelito, les digo yo Miguelito, a los jóvenes de Miguelito, lo clavan en un olivo, con un machete lo clavan en el árbol. Allí está agonizando, diciendo perdónalo, los perdono como Cristo perdona a sus enemigos, hasta que al final le disparan y muere. Y a Duarte se lo traen a la hora. ¿Por qué se lo traen a Duarte a la hora? Quizás era el más echado para adelante, quizás es el que más hacía frente en las preguntas y todo. Y también ciertamente por la intervención de Miguel Cárdenas Urbano, conocido en Álora por el Sastre, que era como el jefe del comité, y se lo traen a Álora. Y era un poco allí a ensañarse con él, echa pulso a ver. Llega a Álora y entra por la calle, por la Fuente Arriba. Lo primero lo llevan a la posada. Tengo testigos de que lo vieron bajar por la escalera, está en la posada, que de Frasquita dueña, entonces, y de allí pasa a la Garipola. Garipola era el calabozo del ayuntamiento. Allí recibió palizas todos los días,
por parte de un guardia de asalto que estaba alojado en casa de Ángel Sola. Con frecuencia llegaba con la camisa llena de sangre, y cuando le preguntan por qué, pues ahí vengo de darle una paliza al cabezón del curita ese, que no quiere pues cagarse en Dios y que está dispuesto a sufrir lo que sea. Y es un día y otro día, otro día. También pasan a pruebas todavía peores. Le aplican una corriente de descarga eléctrica en los genitales, conectando el cable a la batería de un coche. En un momento, pues incluso él, como no siente nada, con cierta valentía, le llega a decir: el cable se ha desconectado porque yo no siento nada. Entonces él se mantiene: viva Cristo Rey, viva el corazón de Jesús. Le llegan a clavar un caña debajo de las uñas, lo sacan casi diariamente por el pueblo en un borriquillo, en una camioneta. Mi abuelo, que venía de afeitarse, que llega a mi casa descompuesto, le dice a mi madre, su nuera: niña, vengo descompuesto, lo que le están haciendo al curita es. Entonces, pues, en la cárcel quiere que él claudique a una muchacha de unos 16 años, amante de uno de los matarifes, de Antonio Sánchez Portela, conocido en Álora por el Chato, también en otras partes conocido por el Picota o por el Pava, con ayuda de otro. Esta muchacha, no digo el nombre, esta muchacha trata de violarlo, trata de provocarlo, y como él la retira, entonces va y se lo dice al Chato, y entonces el Chato fue a una barbería de Paquirri, pide una navaja de afeitar, y va y con la ayuda de otro y lo castra. Entonces él se despierta letargado una vez que le han hecho esta barbaridad, y había gente en el pueblo que lo quería era ya o que lo maten de una vez o que lo dejen suelto, pero que ya no lo torturen más. De allí se lo llevan al arroyo Bujía, un arroyo que está a 1 kilómetro antes de Álora, y allí yendo hacia Álora, a la izquierda del puente, a unos 10 metros, ahí lo tienden en el suelo, con un machete lo abren en caná de abajo arriba, le llenan el estómago y el vientre de gasolina y le prenden fuego. Estuvo una agonía lentísima. Él siempre: viva Cristo Rey, os perdono como Cristo perdonó a sus enemigos, ya lo estoy viendo. Y así, en esa agonía, que fue la del día 15 de noviembre, pues él se pasa la noche, y a la mañana siguiente, como todavía se movía, le dan 2 tiros en la nuca y muere. ¿Y cuándo surge el proceso de beatificación? ¿Está ya prácticamente terminado? Nos interesa, porque usted sabe de esto, según parece, sí, bastante. Muy pronto se empieza a escribir una hojita, un trístico, por un párroco de Junquera, en donde se cuentan los hechos. Y luego, por los años 63, como habían matado a 4 agustinos, entre ellos Fortunato Merino, tío de uno que después fue agustino y director del Colegio de San Agustín, que vienen a iniciar el proceso, buscar testigos, información sobre los agustinos. Entonces ellos quieren de que el proceso les salga lo más favorable en Málaga por parte del tribunal, puesto que ellos no tenían medios, en aquel tiempo no tenían medios. Y pensaron de incluir a 2 de los mártires más sobresalientes que teníamos en Málaga, del clero diocesano, como fue don Enrique Vidorreta, el santo rector del seminario, natural de Antequera, que muere con 39 años, fusilado aquí en las tapias del cementerio de San Rafael, e incluyen a Duarte. Entonces esto fue el año 64. Al tribunal acuden, pues yo tengo la posición, el informe o el expediente, acuden más de 30 y tantos testigos, tengo los testimonios, y todo ese material luego se lleva a Roma. En Roma resulta como en aquellos años el Papa Pablo VI vio como prudente para que no se politizara la causa de los mártires, que se esperara unos años. Y entonces dijo que se esperara 50 años hasta que España tuviera un régimen democrático. Y eso se ha esperado. Y en el año 1986, fue Juan Pablo II quien, ya que había beatificado a tantos del este y de la Alemania, de los nazis y tal, él dice: ¿qué pasa con los mártires de España, ¿no? Y entonces empezó
otra vez a reanudar los procesos. Ya estaban la mayoría en la fase romana. Y en el año 91 es cuando empieza la fase romana propiamente dicha. Entonces esto es escogido por un relator, después todo esto en material, estos informes, todo esto se pone en manos del Congreso de Teólogos, un congreso de un grupo de teólogos que se reúne con frecuencia, cada 15 días, una vez al mes, en donde ellos analizan con lupa hasta qué punto este hombre es mártir. Porque mártir no es el que muere como cristiano, mártir es el que muere por ser cristiano, Y Duarte es mártir porque no por lo que le hacen, sino por cómo él responde a lo que le hacen. Y es mártir no por las cualidades que él tuviera, que fue un muchacho ejemplar, de nota sobresaliente, simpático, abierto, sino por lo que el Espíritu Santo hizo de ese muchacho en ese momento tan difícil, de dar la cara, de responder con aquella serenidad, con aquella mansedumbre, con aquella firmeza, con aquella sencillez, con aquella paz, ¿no? Y entonces todo esto, en el año 91, después pasa por el Congreso de Teólogos, que pasó hace 2 años, y del Congreso de Teólogos ya pasó después a la Congregación de Obispos y Cardenales, que son el último, podríamos decir, filtro, el último tribunal. De ahí, pues ya se le entrega al Papa y el Papa firma el decreto de martirio. ¿Y cuándo se sabe ya qué fecha o qué tiempo, cuándo será beatificado? Será beatificado en el 28 de octubre con otros 498 mártires de toda España. Ah, de toda España. De toda España. En ese momento hay... Sí, hay un libro por ahí que se ha publicado con la semblanza de cada uno. Ajá. Yo tengo bastante cosas publicadas sobre Duarte y don Enrique de Urraca. Tengo varios libros. Pues padre, muchas gracias. Encantado de que nos haya recibido y que haya estado un ratito con nosotros comentándonos algo de este paisano de Junquera. Yo de Duarte quiero decir nada más 2 cosas. Una, que para mí Duarte es uno de los mártires más sobresalientes, tipo San Esteban o tipo San Lorenzo. Y otra, que Duarte, la beatificación de Duarte tiene que ser un estímulo para tanta gente que pierde la fe o se enfría la fe por tontería. Pues muchacho capaz de afrontar las dificultades y de no renegar de Jesucristo y de dar la cara por la Iglesia. Esto hoy en nuestro mundo, en esta sociedad, en donde la gente se enfría y la gente se aparta de la Iglesia por cualquier cosa, esto es un tirón de oreja, esto es un estímulo, esto es muy importante. Pues muchas gracias. Junquera puso el mártir y ahora, sin pretenderlo
y por causa de esos negros avatares de la historia, no tuvo más remedio que poner el escenario. Pero si es que la suerte estaba echada, fuera donde fuera, Álora recibe como una bendición de Dios el hecho de inscribir su nombre en el acta martirial de tan preclaro de Álora. Por ello, Junquera, que le vio nacer, y Álora, que le vio morir, irán ya unidas para siempre por los caminos de la santidad. Decía Tertuliano que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Yo tengo la suerte y la dicha de ser cristiano de natividad, de nacimiento, porque así lo determinaron mis progenitores. Pero he de manifestar, en honor a la verdad, que el martirio de Duarte y el de sus dos compañeros, Merino y Díaz Jiménez, a pesar de que ya era recia, ha robustecido aún más mi fe, haciendo que eche raíces profundas. El delegado para la causa de los santos y deán de la Catedral de Málaga, don Francisco García Mota, afirma en la cita diócesis que los mártires nos enseñan a los cristianos de hoy la fidelidad a la fe en Jesucristo, pues no solo entregaron por dicha causa su vida, sino que además lo hicieron perdonando sus propios verdugos. Por ello, podemos afirmar con Quevedo que los restos que reposan ahí, polvo serán, mas polvo enamorado. Alégrate, Junquera, que ya has llorado bastante. Alégrate, porque tu noble estirpe parió carne de Beatas. Alégrate, porque además de brillar como siempre, con luz natural de azul purísimo, a partir de ahora brillarás también por los siglos de los siglos, con la luz celeste de la inmortalidad de un hijo tuyo. Prueba de que mi admiración y devoción por el flamante teatro viene ya de largo es este soneto que se contiene en el libro Calidoscopio y con el que finaliza. Tributo de sangre derramada al diácono Juan Duarte Martínez. El nardo de su alma enamorada soñaba con ahínco y aporfía desandar las malezas noche y día en busca de la oveja descarriada. Mas apenas abierta la jornada, con preludio de pérfida agonía, el fantasma del odio le exigía vil tributo de sangre derramada, y Álora, que fuera el escenario de esta historia sellada con su daño, se duerme cada noche maldiciendo que a un hijo predilecto de Junquera, en aras del martirio más horrendo, la gloria por derecho se le aplica. Muy buenos, y aquí estamos sumados a la fiesta que celebra hoy la Iglesia Diocesana y que la celebramos aquí en Junquera, por algo será, en el ánimo de todos, que traemos la fiesta a Junquera. Saludamos a las personas consagradas a Dios en la vida religiosa, empezando por la hermana del homenajeado, Juan Duarte, Carlos, que también estuvo joven, salió del convento después de 60 años sin salir. Yo temía que allí, en Roma, iba a perder la vocación, pero esto no, que se ha reafirmado más santa. Costó mucho allí, pero sobre todo cuando llegó ya a Málaga y se encontró con la madre priora, que la volvía a su residencia, a su monasterio de Roma. ¿No sabe por qué? Porque ella beato. Aquí se bautizó, aquí está enterrado. Y lo que tenéis que hacer es ser buenos cristianos.
amar a Cristo sobre todas las cosas, que todo se pasa en esta vida, solo Dios importa. Lo demás no es nada, mientras que vivimos no vale, ¿verdad? Pero se acaba todo. Solamente quedamos lo que hemos amado al Señor con todo nuestro corazón, nuestra alma y toda nuestra fe. Que digamos siempre buenos cristianos en todas partes, no saben decir soy cristiana, soy católica.